Vivirnos. La maestría de vivir, donde el destino eres tú. Un viaje a las verdaderas formas del ser humano, donde las conversaciones son el pasabordo para conocer, recrear, desaprender, aceptar y transformar las rutas que hemos recorrido. Y a partir de allí, co-crear un nuevo destino emocional, en el que tú eres el protagonista. Gracias por elegirte como el destino que hace posible la maestría de vivir. Hola, bienvenidos al episodio número 19 de la maestría de vivir. Hoy vamos a continuar hablando de esos temas que nos sirven a todas las personas que estamos involucradas, relacionadas en algún entorno laboral o lo hemos estado o estamos en búsqueda de ello. Así que Luz, da bienvenida. Hola, Ale, muy feliz. Este tema me mueve el corazón y pienso que es una de las razones por las que en algunos escenarios he entrado a ser parte de un equipo de trabajo y ser parte de un área de gestión humana y desde mi rol asesorar a muchas empresas en la construcción de estos escenarios de bienestar. Y en algún momento dentro de uno de nuestros capítulos hablamos del bienestar como el estar bien. Cuando hablamos de la maestría de vivir, donde reconocemos que el destino eres tú, ya de entrada nos conecta que el bienestar es un proceso que se vive desde un lugar muy personal. Entonces, qué rico que hoy lo vamos a hablar en el marco de las organizaciones y nos lleve a preguntarnos qué es el bienestar y qué no es el bienestar, porque yo siento que es como una conversación que se puso de moda en las organizaciones y qué bonito poderles aportar desde nuestra experiencia eso que hoy está siendo de pronto muy complejo para muchas empresas y que realmente es un escenario muy sencillo de abordar. Bueno, yo creo que podemos empezar a hablar, yo lo definiría en este momento como dos tipos de bienestar. Hay un bienestar individual que nadie me puede dar porque, como su palabra lo dice, es mío y es mi responsabilidad hacerme cargo de él. ¿Qué hace parte de ese bienestar individual desde mi perspectiva? Los hábitos alimenticios, los hábitos de sueño, los hábitos de tiempo libre, los hábitos de, pues, o esas prácticas que tú decides hacer aún en medio del trabajo, en medio de tus rutinas. Es como que yo siempre he querido estar en clases de no sé qué, o yo tengo un talento para, y que a veces como no sacamos ese momento o ese tiempo para disfrutarlo, para que ahí salga como toda nuestra energía contenida. En ocasiones creemos que el trabajo es el escenario para encargarnos de sacar ese talento que de pronto podemos fortalecer en otro espacio y que hace parte de mi responsabilidad del bienestar, pero creemos que la empresa es el escenario, es el momento o es el encargado de darme ese bienestar a mí. Mira, eso que tú acabas de decir, Ale, a mí me parece súper importante para dejarlo con más claridad. Yo le he dicho a todas las organizaciones que como organización yo no soy el responsable del bienestar de mis colaboradores y eso es súper importante. Si yo como líder hoy estoy diciendo que mi bienestar depende de la organización, ahí hay un gran llamado a reconocer ese bienestar personal, del cómo me cuido, del cómo me siento, de si ¿Y qué hago al respecto? Si la líder de gestión humana o la líder de bienestar y seguridad en el trabajo no hace la pausa activa, ven, yo me amo, yo la hago, yo estiro mi cuerpo, yo muevo mis manos, yo hago esas pausas que son importantes para generarme bienestar y sé asumir mi salud mental, porque hoy es uno de esos temas de los que se habla muchísimo, que en las organizaciones se tienen que hacer responsables de la salud mental. Incluso hay un requerimiento de que se tiene que hacer un trabajo desde la ARL para la prevención del tema de la salud mental. Está bien
que la organización dentro del bienestar laboral genere unos espacios saludables, unos espacios de formación, unos espacios de inducción y unos espacios de capacitación, que son tres escenarios muy distintos, para que sus colaboradores se conozcan, para que sus colaboradores aprendan, para que sus colaboradores reciban herramientas que los lleve a tener una mejor calidad de vida. Finalmente, ¿quién es el único responsable de tener una muy buena calidad de vida? Cada uno de nosotros. Porque yo puedo recibir las capacitaciones, yo puedo recibir las asesorías, mi empresa me puede pagar coaching, mi empresa me puede generar los escenarios de bienestar más espectaculares, que conocemos organizaciones que hacen procesos maravillosos y hermosos, y finalmente, ¿quién decide si se apropia todo ese conocimiento y lo lleva a su experiencia de vida? Soy yo. Así es. Entonces, esa es como una de las claridades que yo creo que es muy importante tenerlas presente y casi que todo el tiempo, para no confundirnos y no estar como en una actitud de reclamar. Entonces, el bienestar personal es algo que nos pertenece a cada uno, es individual y es una elección propia. O sea, si yo decido ocupar el tiempo, entre comillas, libre o que me queda después del trabajo para estudiar y el otro día llego cansado, es mi decisión. Y yo también decido cómo verlo. Si llego cansado porque tengo mucho trabajo, o llego cansado porque efectivamente estoy dando una milla extra para un sueño personal, porque yo sé que en algún momento eso se va a ver retribuido, en fin. Y si yo decido también emplear mi tiempo viendo una serie de Netflix toda la madrugada y no duermo bien, también es una decisión. O sea, como que nos empecemos a ser conscientes de las decisiones y las micro decisiones que vamos tomando, y que eso suma o resta al bienestar de cada uno. Y ya el bienestar en las organizaciones es, digamos, que otro tema y otra responsabilidad muy diferente a lo que acabamos de hablar. Que no es bienestar laboral, que para mí en ese aspecto siempre me he llevado como a ser muy crítica. Bienestar laboral no es hacer fiestas, bienestar laboral no es estar haciendo un plan de trabajo anual donde cumplí con el taller, cumplí con el regalito de Día de Madres, cumplí con el regalito de Día del Hombre, cumplí con el regalito de fin de año. El bienestar laboral no es una bonificación, dar bonificaciones, sí, porque finalmente todo eso hace parte de esa suma de detalles que hacen parte de la cultura. Todo eso es válido. Solo que yo quiero, como en esta conversación, irnos a una realidad. Podemos dar el regalo, podemos hacer la fiesta, podemos dar las capacitaciones, podemos hacer las pausas activas, podemos regalar los bonos, podemos hacer todas esas cosas maravillosas que se nos ocurren dentro de las organizaciones. Y si todo eso no va ligado a un plan de intervención, todo eso se pierde, es energía, es tiempo, es dinero, y finalmente termina siendo muy frustrante, porque ¿cuál es la conversación, alegría que uno tiene con estos líderes a mitad de año cuando se hacen esos balances? Entonces, todo el año se les capacitó en inteligencia emocional y cada día son más emocionales. Les hicimos una gran intervención con herramientas de comunicación y todavía tenemos dificultades a la hora de comunicarnos. Vamos y miramos los resultados de encuestas de riesgo psicosocial y resulta que los indicadores nos dicen que la gente no está feliz, que el ausentismo está cada día más alto, que la rotación, que las incapacidades me están demostrando que aquí hay un alto nivel de estrés. Entonces, si yo ya estoy siendo consciente de que estoy invirtiendo en una cantidad de actividades que supuestamente le apuestan al bienestar, porque el resultado me dice otra cosa, es precisamente porque mi estrategia de bienestar no puede estar aislada, uno, a la estrategia de la organización, dos, a la cultura de la organización. ¿Por qué hablo de la cultura de la organización? Porque entonces traemos el facilitador de la caja de compensación, entonces traemos el facilitador de la ARL, entonces un gran amigo de la empresa que sabe hablar de finanzas va a venir a hablarnos de finanzas. Entonces me ofrecieron de Confama o de Confenalco unos talleres para que vinieran a generar pausas activas, y no hay un hilo conductor. Y todos esos profesionales vienen a hablar desde su especialidad. Que a la final son buenos, aportan, funcionan,
puede que dé resultados, eso está bien, pues para que no nos vayan a malinterpretar, está bien todo lo anterior y si en las organizaciones lo reciben y lo tienen en cuenta, maravilloso. La invitación que hacemos es como, ¿eso viene ligado a qué? Pues como, o de dónde viene, o cuál es la razón por la que lo estamos haciendo, o cuál es el fondo de todas esas pequeñas acciones. A mí no se me olvida una vez que la ARL muy bella nos regaló un taller de servicio para los colaboradores con los que en esa época estábamos trabajando, y a mí me llamó tanto la atención el facilitador y yo dije, bueno, yo lo quiero conocer antes de que él llegue a hablarle a mi gente. ¿Por qué? Porque yo ya venía haciendo un trabajo donde estábamos entendiendo el servicio como una consecuencia. Con esa coherencia. La coherencia de ese servicio con la cultura, ¿cierto? Cuando me siento a hablar con ese facilitador hermoso, con mucho conocimiento, venía de la ARL y era un regalo maravilloso que podíamos recibir, aunque era un regalo, me di cuenta que ese facilitador tenía un concepto totalmente diferente a lo que nosotros veníamos ya hace 2 años hablando de servicio. Entonces, adivina yo qué le dije a ese señor. Que muchas gracias. Que muchas gracias, que me encantaba su trabajo, que me parecía maravilloso, solo que a mí me correspondía pensar en el marco de ese propósito superior de la organización y no confundir a mi gente con un concepto muy diferente al servicio. Que tanto ustedes como organización están cumpliendo con tareas aisladas o tienen un hilo conductor frente a todos esos procesos que generan apostándole al bienestar. Sí, entonces yo creo que ahí dejamos como muy claro lo que no hace, pues, o lo que se cree que es bienestar, pero a la final resulta ser como un tema delicado que se convierte como en una promesa que no llega a ser cumplida a cabalidad y que los empleados luego se quedan como, venga, pero, porque lo que tú decías, por ejemplo, llega hablando alguien de servicio o de otro concepto bajo su perspectiva o bajo lo que viene trabajando en su vida para aplicarlo a una organización. Entonces las personas quedan con esa información y van a hacer lo que vieron en el taller, en la conferencia, en el espacio. Luego llega otra persona con otro concepto diferente de la misma palabra. Entonces las personas van a empezar como, bueno, o aquello o lo otro. Después llega otra persona a hablar de otro concepto diferente, con del mismo concepto, bajo otra perspectiva, y la gente va a quedar como, bueno, entonces, ¿bajo cuál de las tres vamos a empezar a operar? Y lo bonito de todo esto es que todo eso se hace con mucho amor. Sí, porque me consta como los líderes de gestión humana, los líderes administrativos, los mismos gerentes y todas estas personas que tienen esa autonomía y tienen esa capacidad de decisión de qué quieren llevar a su gente, finalmente lo hacen, y lo que queremos a partir de esta conversación es generar una reflexión que abra la ventana a la posibilidad de que se sienten a hacer un plan de bienestar que esté absolutamente alineado con lo que es la estrategia, con lo que es su narrativa, con lo que es su cultura, para que ese dinero sea bien invertido, para que ese tiempo sea bien invertido y para que ese hilo conductor genere realmente la transformación en sus colaboradores y ustedes puedan ver cómo se van transformando las conversaciones, las formas de pensar de sus colaboradores, incluso la forma como resuelven las situaciones. ¿Qué errores se cometen cuando no tenemos presente que este plan de bienestar, que esa cultura de bienestar requiere de una planeación y que tenga un hilo conductor? Yo creo que uno de los errores más comunes es contratar o llevar a la organización algo con urgencia. Es como que lo que sea, como sea, pero hay que hacerlo ya. ¿Por qué? Porque vemos esta situación, porque la gente nos está alzando la mano, porque creemos que esa acción que vamos a tener o ese profesional que vamos a traer o a quien vamos a contratar nos va a mejorar todo lo que está sucediendo en la empresa, y resulta que es un tema aislado del bienestar, pero creemos que esa gotica de bienestar o esa palabra bienestar nos va a solucionar las grandes problemáticas que tenemos dentro de la organización. Y por contratar a veces con urgencia no nos damos el permiso de revisar si realmente esa es la necesidad que tiene mi gente, esa es la necesidad que tiene la organización, esa es la necesidad que tiene el equipo. Como no nos damos el permiso de hacernos un montón de preguntas que son fundamentales antes de tomar la decisión por urgencia. Yo creo que ese no es el camino. Hacer algo, tomar una decisión, tener
como, entre comillas, que solucionar algo ya y hacerlo con urgencia no es el camino. Así es, no es el camino. Y otro error que cometemos, Ale, que me parece súper importante, y yo creo que tú me has escuchado muchas veces esto, es que nos comprometemos y hacemos actividades que por presupuesto o por capacidad instalada no podemos sostener en el tiempo, y eso le hace mucho daño a los colaboradores cuando les entregas una cantidad de experiencias de bienestar y el próximo año tú no las puedes sostener porque no tienes quien las haga, porque no tienes presupuesto o porque sientes que eso no era importante. Que es entendible, pues que es entendible que Claro. no haya presupuesto, es entendible que las dinámicas de la organización cambien. Lo que invitamos como a revisar es como antes de implementar esa acción realmente lo podemos sostener en el tiempo, y lo que tú dices, si no se puede sostener en el tiempo, esa es una señal. Es una señal grandísima ¿te acuerdas en una organización que nos dijeron en una Navidad, hay que hacer Navidad pero sin presupuesto? Sí. Eso para mí fue súper, claro. O sea, casi 70 empleados y la instrucción que venía a gerencia es, hay que hacer Navidad sin presupuesto. No, eran más, eran casi 200. ¿Sí eran tantos? Sí, bueno. Sí, solo que había como una dinámica extraña en ese momento y lo que hacíamos era como por grupitos pequeños. Listo, pero eso no hacía tan grande. Pero... ¿Cuál es el punto? El punto es que una cultura de bienestar, un escenario de bienestar requiere presupuesto, sí es importante, el dinero nos aporta muchísimo y podemos acceder a muchísimas experiencias maravillosas, solo que aquí hay un ingrediente importantísimo para todos aquellos que tienen esa autonomía y son los creadores de esas experiencias de bienestar, y es la pasión y la creatividad, porque pudimos verificar en una Navidad para un grupo de colaboradores cómo generamos un entorno de bienestar, de disfrute, de acompañamiento, de presencia, de posicionamiento de marca, de incluso fidelización con los resultados, en una época donde es muy complejo y todo el mundo se sentía amado, cuidado, protegido, y no invertimos, yo creo que ni $1.000.000 en esa experiencia. ¿Por qué? Porque todas las personas nos sentamos a crear, a participar y no nos importó el cargo. Lo que nos importaba era reconocer que en ese momento estábamos pasando por una situación financiera donde el ingrediente importante era la pasión y la creatividad. Y desde ese lugar poder hacer visible una cultura de bienestar, donde pudimos sentir que finalizando el mes nos sentíamos todos muy felices de haber logrado una experiencia con toda la organización, donde no tuvimos que impactar. Muchas veces nos encontramos a personas en áreas de gestión humana más desde la queja que desde la creación, a líderes más desde la queja que desde la posibilidad de saber que en la medida en que yo me preparo también puedo preparar al otro para ser parte de ese plan de bienestar. Sí, yo creo que eso y otras muchas acciones que no es bienestar, pues o no son bienestar, y a veces las confundimos con lo que puede significar el bienestar, y pues también tenemos como esa falsa creencia de que solo por el bienestar o por esa acción o por esas acciones la gente debería quedarse en la organización. Y es un error. No, fidelizamos a un colaborador, Ale, yo creo que esto ya lo hemos hablado y lo voy a repetir de una manera muy rápida. A un colaborador lo fidelizamos con elementos importantísimos. 1, comunicarle la estrategia, tener clarísima de la estrategia, hacerlo parte de la estrategia, o sea, que el colaborador sienta para dónde va la organización. Eso cambia todo. Lo cambia todo. 2, que la estructura de la organización esté tan clara que la gente sepa qué lugar ocupa, cuáles son sus responsabilidades, cuál es su cargo, quién es su jefe inmediato, con quién habla qué se habla, con quién se habla, y que se definan tan claros los procesos que cada quien conozca su metro cuadrado y su participación. A partir de ahí, que la gente sepa por qué se le va a medir, cuáles son esos requerimientos de eficiencia, cuáles son esos requerimientos de calidad, cuáles son esos requerimientos en la relación al proceso, porque estamos midiendo a las personas sin tener los procesos claros. Estamos midiendo a las personas por indicadores de felicidad, que de entrada en las organizaciones yo invito a no hablar de la felicidad, ni mucho menos de la motivación. Hablar de la felicidad y la motivación es centrarnos en un escenario muy egoico,
donde nadie puede tener el control, solo cada persona. Por eso hablar de bienestar es, como organización, genero un espacio saludable y como colaborador me hago cargo de mi bienestar. Y por último está la gente. Es que la gente, cuando hace parte de una organización que comunica, que la tiene clara, que sabe cuáles son sus procesos y me dice cuál es la expectativa que tiene de mi cargo y de mí como líder, yo soy feliz. Y me siento feliz de saber que ahí puedo crecer y puedo aprender. Ahora hablemos de lo que necesitan las organizaciones o de lo que es importante tener en cuenta para que el bienestar sea real y que funcione. Porque también podemos dejar claro que nosotras somos unas fieles creyentes en que el bienestar es posible y ya hemos verificado en los lugares donde hemos estado, incluso trabajando juntas, lo que se siente trabajar bajo la premisa del bienestar o lo que se siente trabajar en una empresa para la que es muy importante el bienestar como otra área transversal en la organización. Yo voy a decir algo que tal vez no es tan fácil de asimilar y por eso vuelvo a nuestro acuerdo inicial de la maestría de vivir. Nada de esto es una verdad absoluta. Estamos haciendo un podcast de 15, 20, 30 minutos como máximo. Se nos pueden escapar temas importantes como para aterrizar estas ideas. Lo estamos haciendo muy desde la generalidad. Entonces, si no se lo toman como verdad absoluta, aquí está quedando es como una brújula para tener un nuevo observador y tener una nueva conversación con relación a esto que puede ser tu caso, ¿cierto? Algo que yo siempre he dicho que es esencial para poder construir un plan de bienestar es conocer mi gente. Y cuando yo conozco la gente de mi organización, voy incluso a darme cuenta que lo que yo estoy haciendo para generar bienestar, a ellos no les genera bienestar, porque no es lo que quieren, porque no es lo que necesitan, porque no es lo que les mueve, porque no es lo que le hace sentido a su permanencia dentro de la organización. Entonces sé que no es una tarea fácil pedirle a un líder de gestión humana, a una organización que tenga una estructura de 1,000, de 2,000 empleados, pero en la medida en que yo pueda segmentar mis colaboradores, conocer sus intereses, darme cuenta qué es importante para ellos, desde ese lugar yo me voy a permitir saber qué es lo que mi plan de bienestar le va a aportar a ellos. Y yo le sumo algo que creo que va antes de lo que tú dijiste, y es creer. Si yo no creo en esa palabra bienestar, si yo no creo en lo que significa trazar un plan de bienestar, sentarme a involucrar ahí personas, a invertir tiempo, a invertir dinero, les decimos de una vez, es mejor que no lo hagan. O sea, si no creen de lleno en el tema y en lo que eso significa, implica y genera en los demás, no lo hagan, porque se van a cansar, porque cuando vayan a la mitad del proceso van a decir, venga, esa plata, invirtámosla en otra cosa. Pues esos esfuerzos, ese tiempo, no lo hagamos más así. Tarde que temprano, como hemos dicho, la máscara se les va a caer y no van a seguir invirtiendo. Entonces lo primero es creer en lo que significa un plan de bienestar para una organización. A mí me llega otra que me encanta y es no tener expectativas, porque es que construimos un plan de bienestar esperando que me digan gracias, esperando que todo el mundo cambie, que la gente se quede para siempre, que la gente no se incapacite, que la gente asuma de una manera distinta el proceso, y finalmente no es así. Yo invito a soltar la expectativa. ¿Por qué? Porque si un líder tiene claro lo que quiere, me voy a conectar con tu palabra, cree en su plan de bienestar, cree en su organización, cree en su estrategia organizacional, todo lo que hace lo va a hacer desde un lugar de confianza y de seguridad, y con que una sola persona lo asuma, se vincule, asuma los cambios, acepte las invitaciones, ya estamos logrando el propósito. Otra de las cosas que es fundamentales, y yo sé que tú estás ahí conectada, es el ritmo. Ay, si no hay ritmo, no sirve. O sea, hablamos de comunicación hoy y no volvemos a hablar de comunicación hasta dentro de un año porque tuvimos un problema con un equipo. No. O tenemos un inconveniente y vamos a mandar a traer al coach, al capacitador, al facilitador, al XY que lo resuelva, que es súper bueno y que creemos que en 2 horas va a arreglar toda la... No, y ya no lo volvemos a llamar y no se vuelve a hablar del tema, o no volvemos a tener espacios
no, pues no funciona. Un amigo mío, que no lo conocí, pero es mi mejor amigo, se llama Rudolf Steiner, uno de los grandes maestros de la pedagogía, Waldorf, decía, y me parece súper lindo traerlo acá, todo proceso pedagógico, todo proceso que queramos implementar para lograr la transformación requiere de pequeños cambios. No hay transformación sin cambio, y el cambio se tiene que vivir con ritmo, con repetición y con la profunda reverencia, que de hecho yo lo hablaba como las 3 R's: ritmo, repetición y reverencia. Ritmo y repetición, y con la reverencia de honrar que este proceso nos está llevando a un lugar. Y es esencial, algo que le voy a sumar a eso que tú estás diciendo, es gozarnos el proceso. Porque cuando hacemos un plan de bienestar, pero no se goza, pero se tiene como una lista de chequeo, logramos, ya hicimos esto, o por ejemplo hay un afán, no, de cumplir con un indicador para que no, sepa que sí se está haciendo, para mostrarle al gerente que sí se hacen las pausas activas, para que si nos auditan el sistema de gestión y seguridad en el trabajo tengamos los indicadores del cumplimiento de esa matriz de intervención. O llevamos dos espacios, 2 capacitaciones de un mismo tema y no ha pasado nada, o no ha pasado el efecto que queremos que pase. Eso no es así, pues no se trata de ver resultados al otro día, de que la gente cambie cuando salga sea otra. No, eso no funciona así. La urgencia del bienestar sale muy costoso para la organización, sí, y sale muy costoso, sí, para la persona que lo lidera, porque ahí es cuando uno entra a una organización y se encuentra a líderes agotados, sin energía vital, sin creatividad, desmotivados, no tan fidelizados con las culturas, buscando responsables de lo que no pasa dentro de la organización. Y me encanta, por ejemplo, con esos modelos de negocio donde las organizaciones son lideradas por familias, donde dicen es que aquí no se hace porque el gerente no quiere, porque el jefe de gestión humana no quiere, porque es el papá, el tío, el primo. Pues finalmente, más allá de que no se hagan actividades o que no se hagan grandes inversiones, quienes estamos dentro de la organización, lo que sí podemos hacer es reconocer el bienestar como un estilo de vida, que yo pueda saludar, que yo pueda entregar las herramientas necesarias para que mi gente trabaje, que yo tenga una conversación asertiva para pedirle a mi gente los resultados, que yo entienda el valor. Y algo que es esencial es que la estrategia está sustentada en el capital humano, porque esa estrategia sin capital humano no funciona. Así llegue la tecnología, así se transformen los procesos, así yo empiece a simplificar y vea cómo se puede ir incorporando procesos de agilismo. Finalmente, la estrategia va de la mano con elementos importantísimos. 1, el capital humano. 2, la comunicación transversal, que toda la organización tenga la misma información. Y 3, con una gestión humana 100% estratégica, generando bienestar. Bueno, qué tema tan apasionado, aquí nos tan emocionante. Yo creo que entregamos varias herramientas o hablamos desde lo que nos ha servido a nosotros, y si a ti que llegaste hasta este momento te sirvió algo, te invitamos para que lo compartas con más personas, con más compañeros de trabajo, con más líderes que también crees que les puede aportar. Incluso se me ocurre, Ale, que si por alguna razón tienen una pregunta o están viviendo una situación puntual dentro de su equipo de trabajo, o con alguna decisión importante, nos la pueden hacer llegar por el interno, y nosotros podemos aprovechar este ciclo que vamos a tener de temas de liderazgo y organizaciones para resolverlas, para conversarlos desde nuestro observador. Con todo el amor les podemos compartir. Gracias, Ale, qué espacio tan chévere. Sí, gracias a ti y gracias a ustedes por llegar hasta aquí.